ya más de un año del Evangelio de Marcos, y que hemos estado viendo de manera intermitente pero constante. Hemos visto que Marcos se especializa en registrar de una manera por demás ágil los milagros que el Señor Jesús realizó y a través de los cuales autentificó su identidad como el Hijo de Dios. Es el propósito de Marcos al escribir el Evangelio, y lo dice desde el primer versículo del libro. El Evangelio de Marcos inicia diciendo, principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. El propósito entonces de Marcos al escribir la biografía de Jesús de Nazaret es demostrar que Él es quien dijo ser, el Hijo de Dios. Y como lo declara Juan también en su Evangelio, para que nosotros, al tener esa evidencia y al creerla, podamos tener vida eterna en el nombre de Jesús. Amén. Capítulo 5 del Evangelio de Marcos, del cual leímos los primeros 20 versículos, registra 3 de las más portentosas demostraciones del poder de Jesucristo que lo autentifican como Hijo de Dios. 3 demostraciones que son evidencia contundente sobre la autoridad que Jesús tiene sobre el mundo espiritual, y por esa autoridad que Él tiene, a su mandato, más de 6,000 demonios que atormentaban a un hombre salieron de él. ¿Cómo sabemos que este endemoniado, como lo califica la Biblia, endemoniado de la región de los Gadarenos, era poseído por 6,000 demonios? Bueno, cuando el Señor Jesucristo le pregunta el nombre, el demonio, que es representante de todos los demás, dice: yo me llamo Legión, porque somos muchos. Una legión es un término militar romano. Una legión era un destacamento de soldados cuyo número era hasta de 6,000 soldados. Por eso es muy posible que el número de demonios que estaban atormentando a ese hombre fueran 6,000, y a un solo mandato del Señor Jesús salieron de él. También este capítulo 5 de Marcos nos habla de la autoridad que el Señor Jesús tiene sobre el mundo físico, no solo sobre el mundo espiritual, pero sobre el mundo físico también. Y por eso, después del versículo 20, se narra como una mujer que tenía más de 12 años enferma, con solo tocar el borde del manto del Señor Jesús, fue sana en ese instante. El capítulo 5 de Marcos también nos habla de la autoridad que Cristo tiene, no solo sobre el mundo espiritual, no solo sobre el mundo físico, pero la autoridad que Él tiene incluso sobre la muerte, sobre nuestro peor enemigo. Y por esa autoridad, cuando le dijo a la hija de Jairo, Talita Cumi, que quiere decir niña, levántate, esta niña de 12 años que había sido declarada muerta, que estaba siendo ya velada por sus familiares, se levantó. Estos 3 maravillosos milagros relata Marcos en el capítulo 5. Y ahorita los estamos viendo así de un repasón. Los vamos a ver a detalle, cada uno de ellos, y yo confío en el Señor que nos abra el entendimiento y el corazón para cuando veamos, por ejemplo, de manera Gadareno, nos demos o nos asombremos de ese poder tan maravilloso
que el Señor Jesús desplegó y que sigue teniendo hasta hoy. Y vamos a ver también el caso de la mujer que tenía esa enfermedad y la resurrección de la hija de Jairo. Lo vamos a ver cuando continuemos en la segunda temporada, por decirlo así, de nuestro estudio sobre el Evangelio de Marcos. Ahorita nada más les estoy dando como un tráiler, como unos avances de lo que va a ser. Lo vamos a empezar a ver a partir de noviembre. ¿Por qué noviembre? Bueno, porque se viene octubre y quisiera que dedicáramos de aquí hasta Semana Santa, si Dios nos ayuda, todo el tiempo a seguir con esta segunda temporada, que abarca los siguientes 4 capítulos de Marcos. Marcos tiene 16 capítulos, los hemos dividido en series de 4. Ya vimos los primeros 4, vamos a empezar a ver de 5 al 9. Y la idea es que cuando sea Semana Santa, si Dios quiere allá en marzo o abril del 2015, estemos terminando con nuestro estudio de la segunda temporada. Digo, no, bueno, ya en abril sería todo el estudio del Evangelio de Marcos. Esa es la idea y esperemos en Dios que nos ayude. Les decía que en octubre no, porque tenemos el aniversario de Sion la semana que entra, tenemos la semana de la Reforma también, el mes de la Reforma. Entonces vamos a tener que estar enfocados en nuestra atención en temas que tienen que ver con estos acontecimientos. Por eso a partir de noviembre vamos a agarrar ya el libro. Bueno, después de este avance o de este tráiler, como les decía, lo que va a ser nuestro estudio del tercer evangelio, que retomaremos después de estos acontecimientos que les digo, quiero que con la ayuda de Dios veamos esta tarde una de las reacciones que nuestro Señor provocaba en la gente a su alrededor, basados en el capítulo 6 de Marcos, que registra lo que sucedió inmediatamente después de que el Señor realizó estos 3 milagros de lo que acabamos de mencionar. Hasta aquí, hermanos, hasta el versículo 5, hasta el capítulo 5, Marcos registra lo que sucedió en el ministerio terrenal del Señor Jesús en la región de Galilea, específicamente en la ciudad de Capernaum y en sus alrededores. Después de que resucita a la hija de Jairo, este principal de la sinagoga del que habla el capítulo 5, vamos a ver lo que pasa. Marcos capítulo 6. Abra su Biblia, por favor, y siga con la vista esta lectura. Marcos capítulo 6. Y salió Jesús de ahí, de Capernaum, y vino a su tierra, a Nazaret, y le seguían sus discípulos. Llegado el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos, oyéndole, se admiraban y decían: ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada, y estos milagros que por sus manos son hechos? ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Se escandalizaban de él, dice el Evangelio. Esta es la reacción de la gente contemporánea de Jesús ante su persona, que quiero que con la ayuda de Dios analicemos hoy. La gente se escandalizaba de Jesús. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Con humildad te pedimos ahora que al aproximarnos a ella tú nos guíes, ilumines nuestra mente y nuestro corazón para recibir el mensaje que tienes para nosotros en esta hora. Permita, Señor, que convencidos de Él estemos dispuestos no a ser escandalosos, pero sí a escandalizar. En Cristo Jesús. Amén. Y es que
Hay dos palabras derivadas de la palabra escándalo que pueden tener o que de hecho tienen un significado que es diametralmente opuesto. Esas palabras son escandaloso y escandalizar. Una persona escandalosa es alguien que por su comportamiento constituye un mal ejemplo para los demás. Es alguien que, de acuerdo al diccionario, se convierte en una ocasión para pecar a causa de su mal ejemplo. Esa es una persona escandalosa. Una persona que escandaliza, por otro lado, es alguien que causa asombro, alguien que causa alboroto. Y si bien es cierto, puede haber alboroto y asombro por conductas que no son muy dignas de seguir, también este alboroto y este asombro puede originarse por algo insólito, por algo fuera de lo común, por algo que es totalmente prodigioso. Y ese era el caso de nuestro Señor Jesucristo. A donde quiera que iba, la gente se asombraba. En donde estaba Jesús de Nazaret había escándalo. Vamos a regresar por un momento al relato del endemoniado gadareno. Miren, Marcos 5, versículo 13. Y luego Jesús les dio permiso, está hablándole Jesús a los demonios que tenían poseído a este hombre. Y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000, y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Y los que apacentaban los cerdos huyeron, y dieron aviso en la ciudad y en los campos. Y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión sentado, vestido y en su juicio cabal. ¿Y qué pasó? Tuvieron miedo. Y les contaron los que lo habían visto cómo le había acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos, y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Esto que hizo el Señor Jesucristo causó un escándalo. Los que lo vieron se espantaron, fueron corriendo a decirle a los dueños de los cerdos, probablemente, y eso lo vamos a ver cuando veamos a detalle este capítulo, probablemente esta empresa de los cerdos no pertenecía a una sola persona, eran muchos cerdos. Probablemente era una empresa de toda la villa, de toda la aldea. Obvio, si se te van todos tus inventarios al mar, pues tienes que avisar. Se espantan, van y le avisan, la gente sale a ver qué pasó. Y muy curioso, dice la Biblia que cuando vieron a este hombre al que habían conocido, estaba desnudo, viviendo en el panteón, encadenado, que rompía las cadenas y se convertía en una amenaza real para toda la gente que pasaba por ahí. Por eso la gente ya no quería pasar por ahí. Ven a este hombre que todos conocían, vestido, limpio, en su cabal juicio. ¿Y qué pasó? Tuvieron miedo. Les dio más miedo verlo cuerdo que cuando andaba encuerado en los panteones. Escándalo, asombro. Eso es lo que causa el Señor Jesús. Y no solo lo causaba entre los testigos oculares de sus milagros, el solo saber acerca de lo que él hacía